Para esta noticia también tenemos a la ex Contralora General del Estado, la abogada Valentina, perdón, para no decir mal el nombre, Así es la Valentina, abogada Valentina Zárate. Valentina Zárate, que ya tenemos me indicas, Johnny, ya la tenemos conectada. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Francia, Diana, siempre es un gusto, un buen día. Gracias, doctora, por estar aquí en Voces y Opiniones con esta noticia pues que ha dado de qué hablar desde la madrugada del día lunes. Así es, justamente estábamos comentando que el 28 de julio del 2025 agentes inspeccionaron viviendas en la ciudad de Quito y se habrían recaudado ciertos dispositivos móviles. Así también se encuentran irregularidades hoy por hoy dentro de las contrataciones hechas para el proyecto de Progen debido a la crisis energéticas del año pasado. Doctora, cuéntenos cuáles podrían ser estas irregularidades. Bueno, los allanamientos se dan en el marco de una investigación penal. Se entiende que esta ha nacido de los indicios de responsabilidad penal que la propia Contraloría determinó al efectuar las auditorías a los contratos de Progen y ATM. Entonces esto, como alguna vez había explicado, se tramita por cuerda separada. Es decir, el proceso para las responsabilidades civiles administrativas se sustancia dentro de la misma Contraloría, pero todo lo que tiene que ver con responsabilidades penales se remite a la Fiscalía. En este caso, vemos que Fiscalía ha activado ya la fase investigativa, iniciando este tipo de allanamientos, este tipo de medidas para recabar información o evidencia que le conduzca a determinar si existió o no algún tipo de delito. Las irregularidades por las que se encuentra en Fiscalía este informe parece ser, porque todavía no se ha determinado a ciencia cierta cuál sería el tipo penal, pero parece ser la existencia de peculado y de estafa, según lo comentó el mismo Contralor hace pasados días. Así es, así también, según informes de la Contraloría actual, se ha mencionado que existe un perjuicio al Estado de 100 millones de dólares. ¿Cómo se cuantifica el perjuicio al Estado? ¿Cuáles son los estándares? Disculpe, en mi poco entendimiento y en el poco entendimiento de la ciudadanía. Sí, este es un tema del que se habla mucho, pero lamentablemente se entiende poco. Cuando hablamos de un perjuicio, estamos hablando de las famosas glosas. ¿Qué es una glosa? Es una responsabilidad civil que nace de la culpa y no del dolo. Este es un elemento muy importante y me voy a permitir hacer una pequeña explicación. ¿Qué es la culpa? Es actuar con negligencia, es actuar sin cuidado, sin tener los recaudos necesarios. En este caso, si existe o existiría un perjuicio de 100 millones de dólares, significa que las personas no fueron cuidadosas a la hora de hacer el proceso de contratación pública y esto hizo que el Estado pierda 100 millones de dólares. ¿Hubo mala fe? ¿Hubo dolo? ¿Hubo intención de cometer un delito? Bueno, en este caso concreto, aparentemente también existió. Por eso existe un indicio de responsabilidad penal. Pero normalmente cuando se establecen solamente una glosa, es que la persona, sin haber tenido el ánimo de cometer un delito, terminó generando una pérdida económica para el Estado. ¿Qué se hace? El proceso es muy largo, muy engorroso y no quiero pecar de pesimista, pero muy pocas veces se recupera el dinero por esta vía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se establece una glosa, según la ley de Contraloría, se tiene que dar a las personas a quienes se indica que cometieron que ocasionaron este perjuicio económico, se les da un tiempo para defenderse dentro de la misma Contraloría, 60 días. Luego Contraloría tiene que emitir una resolución confirmando o desvaneciendo esta glosa. Para esto tiene 180 días. Digamos que confirman la responsabilidad. El auditado tiene la posibilidad de presentar un recurso que se llama recurso de revisión dentro de la misma institución, que se resuelve también entre más o menos 3 a 6 meses. Aquí vamos ya un año. En la misma Contraloría
para iniciar el proceso de sanción y de juzgamiento administrativo. ¿Qué es lo que pasa? Si se agotan las vías en Contraloría, por lo general se demanda ante los tribunales de lo contencioso administrativo. En primera instancia, para tener sentencia, hay un promedio de 3 años. Si se llega a la Corte Nacional, 1 o 2 años. Por lo general, estos casos terminan también en la Corte Constitucional, siendo generosos, 1 año más. Es decir, tenemos entre 7 u 8 años para que recién las sanciones que estableció el Contralor en los casos Progen y ATM tengan una sentencia definitiva. ¿Qué les parece? Es un procedimiento totalmente engorroso y largo, y creo que esto de alguna manera facilita o le da tranquilidad a ciertas personas que ven en eso una oportunidad de negocio más que en una oportunidad de servir al país. Doctora, y en ese mismo sentido, por ejemplo, tenemos ya una nueva iniciativa desde la Asamblea Nacional y estamos hablando de la Ley de Integridad Pública que trata de modernizar el sistema de compras públicas. Sin embargo, vemos que aún existen problemas dentro del sistema. ¿Cómo podríamos optimizar las compras públicas para que los fondos de los ciudadanos se encuentren encaminados a servicios de calidad? Creo que se están tomando medidas, pero que no están concatenadas entre sí. Es importante, sí, hacer una optimización de las compras públicas, pero esto tiene que ir de la mano también de la prevención. De nada nos sirve tener nuevos sistemas de compras si es que no se detecta a tiempo posibles irregularidades. Si es que evitamos a tiempo que haya prejuicios para el Estado, podemos evitar todo esto que comenté hace un rato, que durante años se esté litigando en contra del Estado, de la Contraloría por lo general, y que al final casi nunca se recupere los prejuicios económicos que se generan en contra del Estado ecuatoriano. Entonces debería existir una serie de medidas articuladas y concatenadas entre sí para mejorar las compras públicas, que sean eficientes, ágiles y transparentes, pero también para mejorar los controles y prevenir actos de corrupción. Así es, doctora, porque de hecho estábamos comentando en el corte con mi compañera Diana que existe un perjuicio, como usted ya bien lo ha explicado, de 100 millones de dólares, y además se está comentando mucho la adquisición de productos de mala calidad u obsoletos para el tema de la crisis energética. ¿Quién controla estas adquisiciones de bienes que en teoría deberían ser de buen uso para todos los ecuatorianos? Según la ley de Contraloría, los funcionarios públicos tienen que hacer permanentemente control interno del buen uso de los recursos públicos. Esto en general. Pero en particular, cuando una persona está llevando a cabo un proceso de compras públicas, es la comisión de selección o el equipo que se delegue para hacer estas compras el que tiene que estar permanentemente vigilante y atento. Se nombra, cuando se firma un contrato con el Estado, un administrador o un fiscalizador en caso de obras civiles, en caso de obras públicas. Estas son las personas que también deben hacer seguimiento de los productos que les van entregando, ya sea productos o servicios. Entonces, en este caso, lo que detecta Contraloría es que se entregaron herramientas o equipos que fueron usados cuando en el contrato se había estipulado que tenían que ser equipos nuevos. Esto es una falla enorme del equipo que estuvo a cargo del proceso de contratación pública y de seguimiento de la ejecución del contrato. Estamos ahora en vivo, en diálogo con la abogada Valentina Zárate, cuando son las 8:20 aquí en la 96.9 FM en Voces y Opiniones. Con todo esto, ¿le parece, abogada, que debe marcar un precedente al menos en el tema de la política energética tan sensible ahora en el país, sobre todo con estos temas medioambientales que ya hemos vivido, pues crisis en cuanto a apagones, por no tener suficiente agua en las termoeléctricas o lo que se conoce como el periodo de estiaje? ¿Qué se debería cambiar como para marcar un precedente y que no se vuelvan a repetir estas acciones, al menos en sectores tan sensibles como el energético? Creo que tenemos que recordar que si se llega a la firma de estos contratos,
es porque el país estaba viviendo una crisis enorme, lo que conllevó a que se declara en emergencia el sector y se declara una emergencia especial para hacer los procesos de compras públicas. Cuando uno declara una emergencia en compras públicas, la ley te permite esquivar los procedimientos que usualmente tú tendrías que observar para contratar. Estos procedimientos son mucho más puntillosos, tienen más fases y se demoran más. Cuando tú declaras de emergencia, puedes inclusive contratar directamente a un proveedor sin hacer un proceso previo de selección, por citar un ejemplo. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Una compra pública planificada, mantenimiento de equipos preventivos, para evitar llegar a una crisis de tal magnitud que desemboque en la declaratoria de emergencia y en la evasión de procesos de contratación pública. Así es, de hecho eso fue básicamente el mecanismo durante la pandemia y el COVID-2019. Básicamente se empezó a popularizar esta forma de hacer negocios a partir de las declaraciones de emergencia, donde ya pasó de segundo plano los procedimientos ordinarios, ¿no? Y se contrataba directamente con el ganador, digamos, de la oferta. Pero ¿cómo se podría garantizar un procedimiento transparente si al final del día parece ser un vox populis que ya existe un ganador, incluso antes de la publicación del concurso? Claro, lamentablemente estamos en el Ecuador y se aplica la frase popular, hecha la ley, hecha la trampa. Los procesos de contratación pública están direccionados a que haya una transparencia en la selección de oferentes, que se presenten en igualdad de condiciones algunos proveedores y que la oferta económica más adecuada, más económica o técnicamente viable para el Estado sea la seleccionada. Pero como usted señala, en muchos casos, lamentablemente, ya hay un acuerdo entre los equipos de contratación pública y los proveedores y, oh sorpresa, en ciertas instituciones del Estado terminan ganando siempre las mismas empresas, aun cuando parece ser habría ofertas que son más económicas o más eficientes para el Estado. Esto pasa por la falta de transparencia del funcionario público que lleva a cabo estos procesos de selección. Es una pena señalar, pero quienes están llamados a controlar el buen uso de los recursos públicos, lamentablemente terminan incurriendo en prácticas oscuras y opacas que hacen perder muchísimo dinero al Estado cuando se trata de casos de negligencia o culpa, cuando no saben bien cómo llevar a cabo un proceso, o mucho más grave, cuando se ponen de acuerdo y están en contubernio para cometer un delito y perjudicar así al erario nacional. Y aquí también creo que es oportuno traer a colación algo que ya habíamos hablado con usted en alguna ocasión anterior, que tenía que ver con esa actuación de la Contraloría, que tiene que ver con la supervisión, no solamente ya al final, cuando digamos que todo el proceso puede llegar a ser un poco escandaloso, sino también desde el inicio, que haya esa participación, esa sabiduría, esa supervisión, incluso en los procesos iniciales, ¿no? ¿Qué podemos remarcar en este sentido? Mire, usted acaba de tocar un punto neurálgico y lamentablemente voy a mencionar algo que acaba de ser derogado. Contraloría tenía la facultad de emitir informes de pertinencia, es decir, hacer una revisión somera y breve de los procesos que se estaban llevando a cabo antes de que sea firmado el contrato. Lamentablemente, esto fue derogado hace unas semanas, una medida que para mí trataba precisamente de prevenir y evitar posibles escenarios adversos para el Estado. No entiendo la razón, no entiendo cuál fue el fundamento, la motivación para eliminar esta competencia de Contraloría, pero creo que la intención original cuando se devolvió, porque esta facultad ya la tenía Contraloría hace años, se le quitó, se le volvió a dar y ahora otra vez se le quitó. La intención de esta medida era que el funcionario público tenga el apoyo del organismo de control,
cuente con una asesoría temprana para evitar que haya dificultades a la hora de ejecutar los contratos. No solamente esperar el control posterior que Contraloría llegue con los equipos de trabajo cuando ya se entregaron equipos obsoletos, cuando ya se hicieron contrataciones con sobreprecio. Es decir, repensar el rol y el papel de Contraloría, no solamente como un órgano controlador, valga la redundancia, o represor en muchos casos, sino un órgano que acompañe y asesore al funcionario público. Así es, justamente conversábamos ayer con Diana sobre una noticia que se dio dentro del sistema de salud pública ecuatoriano, donde básicamente varios pacientes cardíacos estaban quejándose por la falta de medicamentos como los sartán y algunos medicamentos dirigidos a la presión arterial. Sin embargo, el Estado había contratado con ciertas empresas y había invertido también cerca de Más de 2 millones de más de dólares. 2 millones de dólares en lubricantes íntimos. Entonces, mi pregunta va direccionada a ese punto. ¿Existe una mesa técnica que discutan las prioridades en cuanto a la contratación de insumos en varios de los sectores del Ecuador? Mire, cada institución del Estado, al iniciar el año, tiene que hacer una planificación de las compras públicas que va a realizar durante el ejercicio económico, es decir, durante todo ese año. Si usted me dice que se han malgastado dineros del Estado en algún hospital o centro de salud, es porque no existió, primero, una planificación adecuada y segundo, los controles internos necesarios. Porque si tú tienes necesidad de aspirinas y terminas comprando chocolates para beneficiar a un empresario que es tu amigo, claramente se direccionó el proceso y no se controló internamente qué es lo que estaba pasando en el sector de compras públicas de ese hospital. Es verdad, tiene toda la razón. Es también responsabilidad de los ciudadanos estar muy observadores de cada situación y también cumplir con la transparencia, tanto en la planificación de las compras públicas como en estas mesas donde se debería discutir las prioridades. Doctora Valentina, le agradecemos mucho su tiempo y su gran explicación. Esperemos que se vuelva a repetir para los posibles temas que seguramente van a seguir surgiendo. Muchas gracias, doctora. Siempre es un gusto, Diana Francia.